Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un saludo amplio, especial y agradecido a los amigos de Multiversos que están viendo este video. ¿De parte de quién? De parte de Eric Proaño Musiño, Freak, alias Freak. Maestro, muchas gracias por esta entrevista y esta oportunidad de platicar con usted, ya tanto tiempo esperado. Pero pues vamos a remontarnos a sus orígenes para empezar. Maestro, Claro. ¿qué le parece que nos cuente cómo fue que se le ocurrió dedicarse a la narrativa gráfica? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cuáles fueron Claro. sus influencias? Híjole, ¿Cómo sí. llegó hasta dónde está? Sí, ¿cómo llegamos a esto? Pues incluso la gente tan vieja como yo, coincidimos yo creo que con las influencias, con la manera de iniciarse de muchos de los jóvenes que yo creo que andan por ahí. Fue pues el amor a la gráfica y a la manera de contar con la gráfica, ¿no? Es decir, las historietas. El modo, el historietismo siempre fue para mí un agasajo, una pasión. Yo me eduqué con las historietas clásicas europeas. De eso me proveía mi padre cuando me las compraba, cuando eran mis cumpleaños, las navidades. Volúmenes de Asterix, de Tintín, de personajes de aventuras editados en España, como era el Jabato, el Capitán Trueno, el Corsario de Hierro. Yo estaba fascinado con toda esa literatura. Por supuesto también llegaba a consumir material nacional de esa época, y recuerdo, porque me encantaba, yo desde chiquito ya era muy nerd y muy clavado en el asunto de la ciencia ficción y la divulgación científica. Una historieta que se llamaba El Profesor Planeta, dibujada por Luis Chávez Peón. Un clásico que los viejitos nos acordamos de ella porque lo conocimos. Fascinante, a mí me encantaba esa historieta editada por Editorial Duda, que a su vez pues editaba Ríos en algún momento, editó los libros de Ríos, las revistas de Ríos, en Los Agachados, editaba pues mucho material de todo tipo, sobre todo material que, independientemente del asunto de la divulgación científica y la ciencia ficción, pues se iba por el lado de lo sobrenatural y de los ovnis, y bueno, todo eso que a cierta edad pues es divertido, ¿no? Es interesante. Yo ahorita ya de viejo, pues todo eso pues ya lo veo con algún desdén, porque pues a mí me da más por el asunto de la divulgación científica, del conocimiento histórico, de las ciencias más o menos duras, ¿no? Eso es lo que me gusta. Pero bueno, la pasión por la gráfica luego continuó, además de estos libros, de estas revistas, sobre todo, y eso fue una cosa que me decidió vocacionalmente, me dio ahora sí que la voluntad de querer dedicarme a esto fue, primero, conocer el suplemento que editaba en los años, a principios de los 80, en el año 80, comenzó a publicar el periódico 1+1. El periódico 1+1, que en ese entonces era el producto del golpe de Echeverría al diario Excelsior, ¿no? Esto pues es historia política de México, ¿no? Y del periodismo mexicano. Entonces, derivado de ese golpe al diario Excelsior, salieron 3 productos. La revista Proceso, la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, Proceso por Julio Scherer, y el periódico 1+1, dirigido por Manuel Becerra Costa. Y en ese periódico 1+1 se juntaron una vanguardia de periodistas interesantísimos, escritores, que hacían una labor más allá de tratar de dar luces en torno de la libertad de expresión y de las cosas que realmente sucedían en el país desde un punto de vista de izquierda. También era una suerte de vanguardia artística. Los suplementos, los diferentes suplementos que tenía el diario, el de cultura, otros dedicados a temas sociales, eran realmente vanguardistas interesantísimos, y uno de ellos fundamental fue el Más o Menos. El suplemento de monitos hecho exclusivamente por mexicanos, y además mexicanos jovencísimos en esa época, que rompía con todos los suplementos de historietas que todos los demás diarios nacionales llevaban en esas épocas. Recuerden que estamos hablando de los años 80 del siglo pasado.
los suplementos de monitos era algo que se acostumbraba en los periódicos, cosa que pues, ya no se ve a estas alturas del partido. Pero en ese entonces tenía mucho sentido los suplementos de periódicos como un complemento ideal para enriquecer la oferta de los diarios capitalinos. Bueno, este periódico de vanguardia, que era el 1+1, uno de sus suplementos fundamentales para muchos de nosotros fue este de monitos. ¿Y quiénes colaboraban en él? En este suplemento de monitos comenzaron a colaborar después de que los entrenara Magú. Magú fue el originador de este suplemento. Él lo fundó, él tuvo la iniciativa, la idea, la propuso a la directiva le dijo que sí. Y la idea de Magú era hacer un suplemento de historieta, con chistes, con cosas, pues no necesariamente clavadas ni militantes, sí con un afán de divertimento, pero no un divertimento banal y tonto, sino un divertimento con chispa, y sobre todo, fíjate, y eso es una reflexión que luego tuve yo, con un afán, vamos a decirlo así, de crónica de la vida diaria de la Ciudad de México, una suerte de historietismo, de cronistas urbanos, gráficos, vamos a decirlo así. Por supuesto, con giros fantásticos, y que iban al absurdo, en fin. Y usted dijo, aquí soy, aquí quiero participar. Cuando yo vi ese tipo de historietismo, dije, de aquí soy, porque pues, a mí ya me gustaba dibujar. Yo ya venía con una impronta, con una influencia muy fuerte de expresarme gráficamente. ¿Y usted era autodidacta? Era autodidacta. Yo en esa época pues iba, fíjate, la cosa es esta. A mí me comenzaron a gustar todos estos historietas que ya comenté. Pero a la vez también me gustaban las historietas que veía en la revista Proceso. La última página de la revista Proceso era la cubría Buggy el Aceitoso, el personaje de Roberto Fontana Rosa. ¿De Argentina? De Argentina, el humorista argentino Roberto Fontana Rosa. Para mí el segundo más grande humorista de la Argentina después de Quino, del cual tenía yo también toda la influencia, ¿no? Más allá de Mafalda era muy agradable, pero sobre todo a mí lo que más me gustaba de Quino era su faceta de humorista gráfico, que era fantástica aquí en México, y ahorita todavía se pueden conseguir varios de los libros del humor surreal enloquecido de Quino, que es extraordinario. Bueno, el humorismo de Quino y sobre todo el humorismo ácido de Fontana Rosa con su Buggy me volaron la cabeza, al grado de que yo, estando en la secundaria y con unas ganas como muchos niños de dibujar cosas, más que dibujar superhéroes, a mí lo que me dio fue por dibujar parodias, no parodias, hacer una suerte de cartones políticos de la historia. En la secundaria, insisto, yo ilustraba mis tareas de historia. Ilustraba, las contestaba y además dibujaba, hacía cartones. Y eso a la maestra le encantaba. A mi maestra de historia le encantaba. A mis papás les encantaba. Luego mis papás, por supuesto, le presumían a sus amigos, y los amigos, ¡oh, qué chamaco tan abusado! Un niño prodigio, va a llegar muy lejos. Mendigo niño prodigio, ¿no? Y yo, pues feliz de la vida, ¿no? Pinche escuincle nerd, friki, clavado en la textura de ese tipo de cosas, pues me estimulaban muchísimo, ¿no? Cuando me hacían tantas fiestas. Y bueno, comencé a hacer también historieta, imitando a Fontana Rosa, queriendo imitar a Fontana Rosa. Bueno, con todo eso que hacía... ¿Fue a tocar puertas? No fui a tocar puertas, se me dio naturalmente. Yo vivía en esa época en Cuernavaca, y en Cuernavaca había un periódico regional muy, muy padre, El Correo del Sur se llamaba. Fíjate, en ese diario comenzaron a publicar Fego, si ubicas a Fego, ¿verdad? El caricaturista que ahorita vive en Nueva York porque publica en el New Yorker y en diversos lados, pero él comenzó aquí
comenzó publicando en el Correo del Sur en la misma época más o menos. Luego publicó en Historietas, publicó en La Jornada, se hizo pues muy amigo de la gente que hacía los suplementos, que fundó Magú, y luego se fue a vivir a Nueva York y ya. Esa fue la historia de Fego, pero comenzó en Cuernavaca igual que yo, publicando en el Correo del Sur igual que yo. El Metiche, nuestro querido amigo el Rubén Eduardo Soto. Rubén Eduardo Soto, el Metiche, también comenzó publicando en el Correo del Sur, entre otros lugares, ¿no? Él justamente, bueno, acaba de decir que cumplió 50 años de estar trabajando, y uno de los lugares donde publicó fue el Correo del Sur. Bueno, yo llegué al Correo del Sur porque un amigo de mi papá, un buen amigo de mi papá pertenecía, digamos que a la culturósfera, de Cuernavaca, ¿no? Era un intelectual cuernavacense, mi papá. Uno de sus amigos queridos, que tenía contacto con la gente que hacía el Correo del Sur, decía, oye, pues los dibujos de este chamaco pues podrían quedar bien en el periódico, porque haciendo cartón político. Y gracias a la labor de promoción de tu papá fue como que... Entonces mi papá dijo, o sea, a todo dar, ¿no? Entonces me dijeron, pues a ver, propon unos dibujos. Y yo comencé a hacer dibujos, los llevé, y a los del Correo del Sur por alguna razón les gustaron y me comenzaron a publicar. Yo, un pinche escuincle de secundaria, estaba en tercero de secundaria, comencé a ir a la prepa y seguía publicando en el Correo del Sur. Bueno. Pero histórico, maestro, porque ¿cuántos caricaturistas tienen la oportunidad de haber empezado a esa edad? O sea, no, bueno, te podría contar por ahí pero bueno, las caricaturas que yo hacía en este momento las veo y bueno, sí eran, no eran así muy, pero en fin, era una cosa maravillosa. Era una cosa muy padre, un gran estímulo para mí. Te digo, hasta que regresé a vivir a la Ciudad de México en el año 86, yo seguí colaborando en el Correo del Sur. Ya no recuerdo, creo que era un cartón semanal lo que yo hacía. Pero pues ahí estuve, tuve amigos en la prepa que todavía conservo, que me conocieron porque yo era caricaturista del Correo del Sur. Tú haces los cartones del Correo del Sur, no mames, ¿no? Y ya felices de la vida, y por ahí comenzó la amistad, y bueno, pues todavía la conservo felizmente. Y bueno, ese fue un bonito comienzo, ¿no? Un comienzo promisorio. Regresando aquí a la Ciudad de México, pues yo entré a estudiar a La Esmeralda, a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de La Esmeralda, luego de haber transitado por diversos lugares que ya es muy largo de explicar. Y en La Esmeralda, fíjate, conocí a Toño Helguera. Antonio Helguera y yo fuimos de la misma generación, vamos a decirlo así. Ahí nos conocimos. Toño Helguera tenía poco de haber comenzado a trabajar en La Jornada. Estoy hablando del año 86, ¿no? La Jornada se fundó en el 85. Entonces, pues, Helguera llevaba ni un año llevaba en La Jornada cuando nos conocimos en La Esmeralda. Bueno, hicimos buenas migas, en fin. Y yo pues me traté después de que entré a La Esmeralda, pues me traté de colocar en los lugares donde se podía. En esa época era sencillo ir a tocar puertas. Ahí sí, lo que no era sencillo era que te aceptaran, ¿no? Por supuesto, el primer lugar donde fui a tocar puertas pues, fue con La Jornada, con Magú. Le pregunté a Helguera y me dijo, no, pues está difícil, ¿no? Porque entrar de caricaturista a cualquier periódico, casi que en cualquier época es complicado, sobre todo pues si no eres... Si no tiene mucho renombre. Si no tienes renombre y bueno, que tu trabajo hable por ti, como siempre, ¿no? Y yo en esa época pues no era ni muy duche ni muy hábil, pero bueno, tenía mucha voluntad, eso que ni qué. Y bueno, por supuesto, Magú me trató muy bien en esa ocasión, me acuerdo, me recibió, vio mi trabajo, me dijo, mira, no se va a poder, pero pues sigue intentándolo, sigue participando, chico, no hay problema. Después de eso, ya que Magú me dijo que no, por supuesto, el mismo Toño Helguera me dijo, ve a tocar puertas al diario El Día. Y en ese entonces había un diario que se llamaba así El Día, de donde él había salido, Helguera, fíjate. Helguera saltó del Día a La Jornada.
Y curiosamente el logotipo del día era un gallito. Luego... Mira, exactamente, mira, buen dato, mi estimado. Casualmente, el día tenía un logotipo, un gallo, que pues estaba anunciando un nuevo día, ¿no? Esa era la publicidad del diario. Y pues ahí había un suplemento que se llamaba el suplemento Metrópoli, que se hablaba de cosas de la ciudad, y ahí en ese suplemento encontré un espacio para publicar una tira. Una tira que ya no me acuerdo cada cuándo la publicaba, y ahí fue donde cobré mis primeros sueldos como colaborador de un diario nacional, y de ahí fui a tocar puerta al semanario Las Horas Extras. No era un semanario, era una publicación de carácter cultural, un tabloide publicado por Víctor Roura. El director era Víctor Roura y el editor era Víctor del Real. Fíjate. Y ahí fue donde conocí a Víctor del Real. Y ahí fue donde conocí a Víctor del Real, llevándole... Porque bueno, Las Horas Extras era de las publicaciones culturales que yo veía que admitían historietas, ilustraciones, caricaturas, y yo, pues por supuesto, a todos esos lugares yo fui a tocar puertas. En unos me aceptaron, en otros no, y uno de los que me aceptaron, de los primeritos que me aceptaron, y además muy bien, con mucha generosidad, fue Las Horas Extras, donde conocí a Víctor del Real, y te estoy hablando de eso, fue el año 87. Imagínate. Entonces, y gracias a ese ambiente cultural, donde pues prácticamente todos coincidíamos alrededor. Bueno, comencé hablando del más o menos. Bien, el más o menos fue un atractor, ¿sí? Como ya dije antes. Para esto yo ya también había alucinado, yo ya también me había volado la cabeza conocer el cómic adulto, que conocí con algunas revistas que por ese entonces conocí, revistas españolas, ¿no? De cómic adulto, que son 1984, así se llamaba, Totem. Bueno, Totem en ese entonces todavía no existía, estaba 1984 y otra Cómics Internacional se llamaba. Y fíjate, casualmente, material de Carlos Jiménez, el gran historietista español Carlos Jiménez, extraordinario. Bueno, todo ese material lo fui conociendo más o menos al mismo tiempo, lo que se hacía en México con esta vanguardia que Magú impulsó desde el suplemento del más o menos, y la vanguardia de cómic adulto europeo, que también más o menos en las mismas épocas conocí. Fue una coyuntura temporal muy interesante esos años, los años 80, 81, 80, esos primeros años 80, ¿no? Para gente como yo, para gente de la generación del Gallito, que hicimos la revista Gallito Comics después, fue muy importante todo eso, porque pues nos fue encaminando, ¿no? Nos fue nutriendo también de sus influencias. Exacto, sobre todo por el enfoque del tipo de historietismo con el que nos queríamos mimetizar, el tipo de historietismo que queríamos hacer. En esa época existía, por decirle de una manera, para entendernos, la historieta industrial mexicana, la historieta popular industrial mexicana, que desapareció a principios de los años 2000, pero durante de los años 30 hasta el final del siglo XX fue una gran industria, una industria que se fue para arriba, decayó hasta que se suicidó. Eso es como yo lo veo. Porque se autodespreciaba. Eso es también como yo lo veo. Esa industria, para nosotros, para mí en particular, por supuesto tenía cosas padres, había autores muy respetables y trabajos interesantes, pero no era un modelo a seguir. Para gentes como yo y para mis amigos del Gallito, no era un modelo para seguir, porque seguía una fórmula de historietismo que era
vieja, digamos, para la época que a mí me tocó conocerla, un historietismo que fue repitiendo una fórmula que, como le daba mucho dinero, pues no lo cambiaron, no quiso evolucionar en contenidos, ni en gráfica, ni en nada, y ese esquema ganador, según ellos, pues los fue orillando a la extinción por no saberse adaptar a los nuevos tiempos, para decirlo en pocas palabras. Entonces, aquí como un paréntesis, maestro, sí. ¿Usted cree que eso que acaba de describir se aplicaría como a la idiosincrasia del mexicano en general? Mira, qué buena pregunta. Algo hay de eso, pero sabes que también tiene que ver con, yo creo que la falta de, a lo mejor, de ciertas figuras que marquen un... Por supuesto, la historia pues la hacen las comunidades, las gentes, pero también los individuos, ciertos individuos en ciertos momentos dan un giro, dan un vuelco. Aquí nos faltaron, yo creo, autores que como, fíjate, Hugo Pratt, Alberto Brecha, Carlos Jiménez en España, ese tipo de autores impulsaron un historietismo diferente, ¿sí? Moebius, por supuesto, desde Francia, junto con todos los que hicieron Metal Horland. Esos autores impulsaron el historietismo que se hacía en sus países para llevarlo por otros rumbos, ¿no? Para poder decir, ¿saben qué? La historieta, además de contar babosadas, entre comillas, ¿no? Todo entrecomillado, todo hay que matizarlo, pero en lugar de contar cosas banales y que lo típico de la cultura de masas, ¿no? Que se consume y se desecha y se tira y uno se olvida de ella. Bueno, no, la historieta puede ser un lenguaje que cuente cosas de manera distinta, mejor, más trascendente, más ambiciosa, más adulta. En México nos faltó eso. Ríos no sería la... Pero fíjate, ¿sí? Ni Ríos, ni Luis Chávez Peón, ni Manuel Moro, que en su momento fueron gentes impresionantemente vanguardistas para su momento, ninguno de ellos hizo escuela, ¿sí? Ninguno, porque la industria pues era impermeable a esas vanguardias y por fuera no hubo proyectos editoriales que apoyaran otra manera de hacer, salvo el pequeño paréntesis que hubo con Paco Ignacio Taibo II en la SEP al final del sexenio de José López Portillo, cuando Taibo hizo México, historia de un pueblo, desde la SEP, hizo la revista Sniff desde la SEP, en fin, fueron pequeños chispazos de algo que podía haber sido hecho y no continuó. ¿Por qué? Porque políticamente no era rentable, no era viable, no había voluntad. Pero tampoco comercialmente hacia un público masivo, ¿no? Olvídate de lo comercial. Aquí yo aquí estoy hablando del apoyo y de confiar en un medio, que es la historieta, el lenguaje de la historieta, que pueda decir cosas de manera distinta, ¿sí? No había esa confianza, no había esas ganas de apoyar al medio ni a los autores. Entonces, aunque a algunos autores les entusiasmó mucho lo que Taibo les dijo, y porque además los atrajo, y pues Sixto Valencia, Juan Alba, el Ángel Mora, fueron atraídos por Taibo, y unos grandes dibujantes, unos maestros extraordinarios, pero sin el impulso, sin el apoyo, y sin pues la materia gris de Taibo, pues estos maestros pues no dieron para hacer esto que yo digo que pues sí hicieron en su momento y en sus circunstancias. Los otros viejos maestros internacionales, Prat, Brecha, Jiménez, etcétera, Moebius, ¿no? Bueno, nos faltó eso en México, no importa. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos desde el lado de la prensa, tuvimos a Magú, que abrió estos espacios
primero en el Más o Menos y luego ya nos tocó generacionalmente, luego en Historietas, en La Jornada. Se acabó el 1+1, ese modelo de 1+1 se acabó por un rompimiento. La gente más interesante que hacía el 1+1 se fue a fundar La Jornada. La Jornada se inauguró en el año 85. Un año después, 2 años después, las Historietas creo que salieron en el año 87, no me hagas caso, bueno, en el 88, no recuerdo bien ahorita. Otra vez con el mismo concepto, con la misma idea, por el mismo personaje Magoo, y ahí sí ya nos tocó a esta generación que veníamos inoculados por el irreverente desmadre, como a mí me gusta decirle, del Más o Menos. Se abrió en las Historietas para mi generación, ¿no? Y ahí coincidimos, sin conocernos, Edgar Clement, José Quintero, Ricardo Camacho, Ricardo Peláez, yo mismo, muchos otros amigos. Coincidimos alrededor de las Historietas y, como ya te digo, de los otros lugares donde se podía publicar cosas en esa época, pero sobre todo Historietas. Historietas era un lugar de privilegio, era una maravilla, igual que el Más o Menos. ¿Por qué digo de privilegio? Porque se te pagaba y se te pagaba bien, según me dicen, a mí me chismea Luis Fernando, para la época, para el contexto, estaba bastante bien pagado. Las colaboraciones, era generoso, vamos a decirlo, el medio era una maravilla, ¿no? Era, te digo, un lugar de privilegio, vanguardista, conservó, digamos, que este carácter vanguardista, izquierdoso, proactivo, pro todo lo pro que tú quieras, ahí estaba, otra vez en La Jornada. Y alrededor del Día de las Historietas, del suplemento de las Historietas, pues ahí convergimos un montón de gente. Yo nunca pude publicar en las Historietas. Nunca me admitió nada Magoo. Bueno, no importa. Pero alrededor de Historietas, estos amigos decidieron que ellos necesitaban más espacio que el de Historietas. Estaba muy bien Historietas, pero ellos querían más espacio para contar más cosas, ¿no? Es lo típico de alguien que quiere expandir sus dominios, ¿no? Emplear su territorio de narrativa, etcétera. Y tuvieron la iniciativa Clement Quintero, Eduardo Rocha, Munero Eduardo Rocha, que por ahí anda haciendo cartón político todavía en las redes. Tuvieron la iniciativa de hacer una revista de historieta con monos, ¿no? Y alrededor de ese proyecto, pues convergimos otros tantos, ¿no? Los que no pudimos entrar en Historietas, pues entramos a este proyecto de revista que proponían Clement Quintero, Rocha, Eduardo Rocha, y ahí estábamos Ricardo Camacho, Ricardo Peláez, yo mismo y otros más, ¿no? Ese fue el germen de donde, pasados varias etapas, sinsabores, que no voy a contar ahorita, surgió el Gallito. Y eso surgió porque este grupo de moneros nos conocimos todos por azares del destino con Víctor del Real. Víctor del Real ya había dejado de hacer las horas extras, pero él seguía haciendo labor editorial independiente, editando la revista Dos Filos de Zacatecas, Diálogo de Zacatecas y otras cosas aquí en la Ciudad de México. Y él personalmente, Víctor, tenía su proyecto de hacer una revista de historietismo, ¿no? Porque le encantaban, él era amigo de Ahumada, de Luis Fernando, conocía a los moneros. Creo que en un principio les propuso a ellos, pero nunca se concretó nada. Y cuando nos conoció a nosotros, sobre todo cuando conoció a Clement llegó con Víctor del Real, diciéndole, pues queríamos hacer una revista de historietas mis amigos y yo, pero pues no encontramos cómo. Y Víctor dijo, yo se las hago, yo les hago la revista, ¿cómo ven? ¿No? Y así, para no hacer el cuento más largo de lo que ya lo he hecho,
ese fue la gran confluencia, ¿no? El momento, el lugar, todo confluyó para lo que después fue primero el Gallito Inglés y luego el Gallito Comics. En los 90, ¿no? En el año 90, 91, 92. ¿Y por qué le pusieron el Gallito Inglés? Porque se le pegó la gana a Víctor, porque se le hizo muy gracioso, porque le parecía, ¡ah, qué gracioso! Voy a nombrar la revista Gallito Inglés. Y todos los demás, sin excepción, todos, ¿qué te pasa? ¿Cómo que Gallito Inglés, no? Pues, o sea, nosotros veníamos de querer hacer una revista que se llama El Golem, ¿no? Una cosa acá, mitológica, ¿no? Con una creación mágica. Una creación, sí, una cosa así. Y nos sale con un albur mexicano de la más baja estofa, ¿no? Pero no hubo manera de cambiarle, o sea. Bueno, posteriormente ya le dejaron el Gallito. No sé, ya no, pero eso no fue porque quisiera Víctor, eso no fue por voluntad de nadie, fue porque la comisión calificadora, no es cierto, fue porque no se pudo registrar el nombre Gallito Inglés porque ya lo había registrado A. Jiménez, el creador del libro de Picardía Mexicana. Registró el nombre Gallito Inglés. El albur lo registró, no sé, lo registró de alguna manera, entonces ya no podía ser usado. Y eso fue pues ya cuando el Gallito tenía 16 números. El Gallito 16 todavía decía Gallito Inglés. Y en el número 17 ya cambió a Gallito Comics, porque ya no fue posible seguir usando Gallito Inglés. Así de pedestre, así de tonta fue la cosa, ¿no? Tanto de la elección del nombre, que bueno, pues allá Víctor, ¿no? Pues, ¿qué importa? Pues, además, por más que sea un albur que suene disruptor y que te ofenda a algunos y que a uno se tape, lo usas y al rato pierde el sentido, ¿no? Ya es cualquier cosa. El Gallito Inglés, sí, está bien el Gallito Inglés, ¿cuál es la bronca? De hecho, para los que no somos muy albureros, ubicamos más el término por la revista que por el albur. Por supuesto, porque pues, ni siquiera es un albur, es un graffiti de baño, ¿no? De la más baja estofa. Este es el Gallito Inglés, míralo con disimulo, quítale las patas y el pico y métetelo por el culo. No mames. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿A quién se le ocurre ponerle un nombre así a una revista? Bueno, se le ocurrió a Víctor y así fue por 16 números. Ya, no pasa nada, ya está en la historia y muy bien por todas esas etapas del Gallito, ¿no? Duró 16 números y a partir de ahí empezó otra vez el número 1 ya como Gallito. No, continuaron con 17. No, llegó al 16 con ese nombre y en el 17 ya cambió, ya se llamó Gallito Comics. ¿Ya? ¿Y ese duró hasta qué número? Hasta el 60, que fue que acabó el Gallito. Que fue, que es pues toda una historia, ¿no? Porque una revista de esas características, pues ¿cuándo se ha visto que dure tantos números y tantos años? El Gallito comenzó en el año 92 y en el año 2000 acabó. También ahí surgieron figuras como Racrufi, como que hizo portadas. Ahí Racrufi, el gran maestro Racrufi, ilustrador venerado justamente como un vanguardista de la ilustración de ciencia ficción, mezclándola con cuestiones prehispánicas aquí en México y hecha con mucho oficio, con mucha garra. Tiene su fama muy bien merecida el gran Racrufi. Ahí comenzó en el Gallito, cuando no era nadie. Racrufi no era nadie en ese entonces. Y llegó a proponerle a Víctor, ¿no? Porque Víctor, por supuesto, comenzó el Gallito. Los 7 primeros números del Gallito tuvieron una configuración que venía más como que de una idea más vamos a decirlo así, ¿cómo decirlo? Como fancinerosa.
fascinado en términos de que era una revista que se hacía a mano completamente. Clemen la hacía a manito, ¿no? Como antes se hacían las revistas, ¿no? Ibas a pagar la tipografía, pedías las ilustraciones, las ibas pegando en unos papeles especiales, ibas distribuyendo, las hacías a mano literalmente, ¿no? Página por página, desde los forros, todos los interiores, etcétera. Clemen se aventó así los 7 primeros números. ¿Y se podría decir que era un Era estandarte de la contracultura? ¿Perdón? ¿Se podría decir que era un estandarte de la contracultura de la historieta? El Gallito, es que fíjate, sí, fue una revista que ahorita pues, ya es valorada como tal, como un estandarte contracultural, pero el Gallito estuvo hecho en un... como revista de historietas, pues era única, ¿no? Por sus características, por a quienes publicaba y a quienes publicaba mexicanos y a quienes publicaba del extranjero, pero sobre todo porque era una historieta hecha como todas las revistas, vamos a decirlo así, culturales y de opción que se hacían en México, ¿no? El Gallito fue una revista que se hermanaba con las revistas que se hacían con el mismo, vamos a decirlo así, con el mismo espíritu contracultural de esa época, ¿no? Ahí está la revista, bueno, las revistas que hizo Rogelio Villarreal, ¿no? Primero La Regla Rota, luego La Posmoderna. La Posmoderna se hacía junto con el Gallito. Víctor del Real y Rogelio Villarreal coincidieron. Rogelio Villarreal fue subdirector del Gallito en las primeras épocas del Gallito. Entonces, ese tipo de revistas de opción, contraculturales, vamos a decirlo así, que pues, se hacían con financiamiento escaso, con algunas becas, con apoyos y con mucha voluntad. Esas es el tipo de revistas con las que el Gallito en su momento siempre se identificó. Que identificar al Gallito, relacionarlo con la heavy metal, con Fierro, con el Víbora, no, el Gallito nada que ver con ninguna de esas revistas que se financiaban de una manera completamente diferente, ¿sí? Porque esas revistas pagaban. El Gallito nunca pagó. Nunca pagaba en especie, ¿no? Aquí te tocan tantos ejemplares y a ver qué haces, y como las revistas contraculturales de esa época, ¿sí? Algunas no pagaban, otras pagaban cosas simbólicas, pero realmente nunca fue un negocio. Ninguna de esas revistas con las que se hermanaba el Gallito, ¿no? Y esa fue una de las razones por las cuales ya terminó un ciclo en 60 números, porque ya no era redituable. No, ese modelo fancineroso que digo, que se hacía a mano, duró los 7 primeros números. Y el Gallito hasta ahí se hubiera quedado. No hubiera llegado al 8. Punto. Porque no había manera de llenar una revista con los que hacíamos la revista. Éramos muy pocos los colaboradores de cierto nivel, porque el Gallito pues era una revista ambiciosa, muy con contenidos cuidados y lo que tú quieras, pero pues era complicado hacer, ¿no? ¿Cómo va a ser una historieta de 20 y pico de páginas sin pago? ¿Cuánto tiempo me das para hacerla? Pues por supuesto tienes que trabajar y tienes que vivir de algo, ¿no? Entonces era complicado, para entonces y hoy. La cosa es que el Gallito, después del número 7, si no ha sido porque Víctor fue a la Argentina a buscar solidaridad, colaboración y buena onda, no hubiera podido continuar. A partir del número 8, la revista cambió completamente y se volvió, como decía Sucintillo,
en ese número 8, historietismo latinoamericano para adultos. ¿Por qué? Porque gracias a que se cayeron muy bien Carlos Trillo y Juan Manuel Lima, que eran los directores de Puertitas y de Fierro en la Argentina, se cayeron muy bien con Víctor, le presentaron a colaboradores jóvenes que participaban con ellos allá, y además Trillo le obsequió a Víctor una cantidad impresionante de copias de historietas que él ya había publicado en Puertitas y en otros medios, donde él hizo el guión, y pues tuvo un montón de dibujantes extraordinarios que le dibujaron sus guiones, ¿no? Trillo se lo regaló. Toma, Víctor, aquí está para tu revista. ¿Cómo ves? Gracias a ese intercambio, no, porque no fue un intercambio, fue una donación, fue un donativo generosísimo de parte de Trillo y de todos los jóvenes colaboradores argentinos que hicieron amistad con Víctor. O sea, se hizo amistad literalmente. Víctor fue al menos un par de veces más a Argentina a lo largo de ese tiempo. Vino gente de Argentina. De hecho, los hermanos Molina vinieron en esa época. Diego y Edu Molina vinieron más o menos en esas épocas. ¿También participaron en El Gallito? Diego y Edu publicaron El Gallito, efectivamente. Publicaron El Gallito. Y bueno, hubo otros que visitaron, se regresaron, en fin. La cosa es que gracias a esta increíble generosidad de los argentinos es que El Gallito pudo sostenerse. Si ves los números del Gallo a lo largo de su historia, puedes ver que hay montones de números donde la abrumadora mayoría del contenido es argentino y de otros lados, ¿no? Porque, digo, no solo fueron argentinos, ¿no? También, fíjate, se consiguió la colaboración, se consiguió el permiso, más bien, se consiguió el permiso de Carlos Jiménez de que se puedan tomar trabajos suyos y editarlos sin costo. Y eso fue cuando Jiménez vino a México en el 93 y nos conoció a todos, lo invitamos Jiménez lo invitaron, aquí amigos que él tenía aquí en México, el entintador y en ese entonces director de la SOMEI, la Sociedad Mexicana de Historietistas, Zenaido Velázquez, era muy amigo de Carlos Jiménez, lo conocía, no sé en qué circunstancias, pero lo invitó a México, se le hizo una, con todo pagado por supuesto, hizo una exposición en el Museo del Chopo, y además de un curso, de un breve taller donde acudimos un montón de enloquecidos ahí, admiradores de Jiménez, y además pues lo conocimos en vivo, se le invitó a comer, se le invitó a la redacción del Gallito, donde platicó con Víctor, platicó con todos nosotros, conoció la situación del Gallo y aunque pues así como que decía, como que no me gusta mucho esto, pero bueno, les doy el permiso de que reproduzcan todo el material que quieran de mis libros. Bueno, ese tipo de generosidad, vamos a decirlo así, de dar permiso para publicar una revista que además, francamente, sí es una revista que fue, por sus mismas características, pues no era un peligro, vamos a decirlo así, comercial, ¿sí? Siempre fue una revista, en ese sentido, pues, vanguardista, marginal, de culto, lo que quieras, pero con cero perspectiva comercial. Si lo hubiera tenido, pues hubiera tenido que comenzar a pagar y entonces pues ya las cosas hubieran cambiado. Y ni modo, para bien y para mal, el Gallito duró lo que duró por esas circunstancias, por esas condiciones. Y pues por la voluntad de Víctor, porque realmente era la voluntad de Víctor lo que mantenía la revista en circulación, ¿no? Y en ese tiempo, maestro, ¿qué fue lo que más destacaría de su obra como autor? ¿Alguna historia, algún personaje? Las crónicas perras. Las crónicas perras que luego, cuando estuve en el taller del perro,
hice una autoedición, bueno, una coedición con El Gallito. Víctor me ayudó a financiar las Crónicas Perras. ¿Qué trataban de? Que trataban, pues las Crónicas Perras son relatos fantásticos con perros antropomorfizados en escenarios posapocalípticos, ¿no? No hice tantas Crónicas Perras, lo que pasa es que unas las dibujó Pepe Quintero, algunas que además se publicaron en la revista Mad, que fue interesante. Esas no eran posapocalípticas, esas eran esas Crónicas Perras que salieron en Mad, en español, en la época en que lo dirigía Sixto Valencia, eran una parodia de un cuento de hadas, donde lo que había era dos personajes antropomorfizados perrunos, ¿no? El principito Gusito y el mercenario Morgan, ¿no? Que intercambiaron aventuras y mucha dulce violencia y sangre y tripas y sesos. Fue una cosa muy divertida de hacer. Bueno, esas Crónicas Perras eran, te digo, estos personajes antropomorfizados, este cuento de hadas que hice con Quintero, y luego después otras Crónicas Perras con otros dos personajes que eran el Sargento Sarnas y el Cabo Roñas, que esos, fíjate, muchos años después los llegué a publicar en la revista Expansión. Ahí sí ya no podía, eso era como parodia política, era una historieta que parodiaba cuestiones políticas del momento, con dos personajes en situaciones pues en situaciones de comedia, ¿no? En parodias de novela negra, parodias de historia policíaca, y aderezadas con cuestiones de política del momento. Y eso me sirvió por un par de años, ahí en Expansión, fíjate. Estuvo chido. Ahí sí no es que me haya alejado de la fantasía, digamos que me clavé en el asunto político, ¿no? Y esas fueron mis Crónicas Perras, digamos. Del Gallito salieron las Crónicas Perras, digo, aparte de otras cosas, ¿no? Pero eso es lo que más destaco como un producto, ¿no? De ahí salieron el germen para otras cosas, también del Gallito salió el germen, hay el germen de otras cosas, ahí comencé, fíjate, en el número 17, cuando cambió de nombre El Gallo, publiqué, mira la cosa esa, qué divertida. Bueno, perdón. Es para que la vieran. Es que es una ardilla completamente negra que se ve divertidísima y ni parece de ardilla de veras. Al rato harán un cómic sobre ese. Fíjate que estaría buenísimo hacer lo que estaba diciendo es que en el número 17 publiqué un personaje que se llama El Azotador, que fue una parodia y también una cosa. Sí, lo mío siempre ha sido hacer sobre todo parodias, no se me da tanto lo de ser tan serio. Lo de hacer historias onda Operación Bolívar, ¿no? Así muy clavadas en la textura, ¿no? O dramas así lacrimógenos como los de Pelaz, aunque yo hice La Madre Santa, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa Madre Santa, maestro? ¿Se gestó durante la época del Gallito o ya fue después? No, la Madre Santa se gestó antes del Gallo, mucho antes del Gallo. Que pero yo como narrador, más que dibujante, que soy dibujante sin duda, ¿no? Pero me gusta mucho contar historias, sobre todo pues me gusta contar diversas cosas. Una de las primeras historias que narré y que me ha dado pues muchas me ha dado mucha satisfacción, exactamente, satisfacción es la palabra, porque pues en diferentes épocas he podido darla a conocer. Fue La Madre Santa, justamente, que es así, para que es un dramón. Sí, es un relato que tiene algo de humor negro, pero sobre todo es un melodrama, así es una sinopsis tremebundo, trepidante. Es la historia de un amor, de una madre. Es la historia de
de la vida trágica de una madre que se sobrepone a todas las tragedias que le van cayendo así como en cascada, una tras de otra, ¿no? Parece como parece como de comedia el asunto, como de comedia de la tele, ¿no? La drama, ¿no? Como Chachitas de cuenta, ¿no? No todos los pobres, los ricos, pero con un giro político y además contada de una manera pues muy, muy condensada, porque es un relato de 32 páginas apenas. No obstante, en esas 32 páginas suceden una cantidad de cosas que ya vienen en un final pues casi apocalíptico, vamos a decirlo así, ¿no? Trágico, cómico, apocalíptico, que bueno, en su momento digo que me ha dado muchas satisfacciones, porque la Madre Santa la dibujé en el 87 y con ella participé en un concurso en el año 87, del cual me saqué un segundo lugar. A pesar de que estaba dibujada a las carreras, la dibujé en 15 días, esas 32 páginas a las carreras, y la historia la armé sobre la marcha también a las carreras, pero me gustó mucho porque quedó muy bien embonada, muy bien armado la trama. Bueno, también quedó armada la trama que años después, cuando ya estábamos haciendo El Gallito, Ricardo Peláez conoció esta novela gráfica. Sí, yo le digo noveleta gráfica, ¿no? Por lo cortita, pero por lo densa que es, pues yo digo que una novela corta sería. Puede ser, por eso le queda lo de noveleta, ¿no? Novela corta, está bien. Víctor quería publicar La Madre Santa en El Gallito, pero decía, no, pues es que aquí hay que arreglarle cosas porque el pinche dibujo está hecho a las carreras, por decirlo menos, ¿no? Pero yo no le quería meter mano, y dije, ¿qué hueva hacer eso? No, a la chingada. Entonces le propuso a Peláez, oye, Peláez, tú podías arreglar algunas cosas aquí. Y entonces Peláez y yo nos vimos, me acuerdo, fuimos a su casa, que vive aquí en Tasqueña. Bueno, en esa época, ¿no? Él vivía en casa de sus papás, que está aquí en Tasqueña. Nos quedamos de ver, comimos, y Peláez leyó la Madre Santa y le encantó, le fascinó. Le dijo, oye, no mames, qué cosa. Le encantó, le fascinó la pinche. Entonces, más que componer los cuadros, que pues era un absurdo además, porque, digo, francamente era una tontería tratar de componer los cuadros de una historieta dibujada a las carreras y, en fin. Él dijo, la quiero redibujar completa. Esto da para recrearlo con un dibujo más chido, güey. Y yo encantado, dije, güey, órale, ¿no? Yo estaba encantado con la reacción de Peláez. Estaba feliz de que a alguien le gustara tanto mi historia, ¿no? Ya me había dado esa historia ya me había dado el gusto enorme de haberme dado un segundo lugar en aquel premio organizado por la Federación de Estudiantes de Guadalajara en el 87. Ese premio, más que lo monetario, me imprimieron 1000 ejemplares, de los cuales a mí me tocaba una cantidad de X, que fui, recogí en Guadalajara y los traje aquí, los distribuí en Gandhi, en el sótano donde se pudo, y de ahí mucha gente lo conoció, ¿eh? Mucha gente recuerda a esa pinche Madre Santa porque ahí la compraron, la consiguieron. Bueno, insisto, tiempo después, cuando estábamos haciendo El Gallo, en el 92, imagínate, del 87 al 92, no es cierto, porque la Madre Santa Peláez la hizo salió publicada en el número de 7, que creo que fue el año 94 o 95, no recuerdo bien. Pero sí, Peláez se llevó como 6 meses en hacerla, ¿no? Lo que yo hice en 15 días, él se llevó 6 meses, bueno, pues está bien, quedó muy bien. Justo salió en el número 17 esa versión de la Madre Santa. Y es la versión que conocemos actualmente. Es la versión que conocemos, porque además... Porque ha tenido varias ediciones también. Exacto, ¿ya? Es que es lo chingón. Digo, de toda la obra que tengo, yo digo que lo que yo dibujé fue Crónicas Perras, que es lo más destacable, como ya dije. Bueno, por ahí El Azotador, que salió en el mismo número 17 de la Madre Santa. El Azotador era otra cosa, era otro relato, que nunca continué, pero que prometía para que se continuara. En fin, es una cosa que yo sé mi cuento, pero le tengo aprecio especial a ese relato, por más fallido que haya estado. Pero ahí salió la Madre Santa, redibujada por Peláez,
Y esa sí fue muy significativa en el 17, fue muy comentada, muy apreciada, etcétera. Años después, en el 98, Ricardo la incorporó a su primer libro recopilatorio, Fuego Lento, y pues así se llamaba el Fuego Lento, se decía Fuego Lento, y el subtítulo es Madre Santa y otras historias para llorar. Para ver, fíjate, yo digo que a mí lo que me gusta es la comedia y que sobre todo me gusta pero bueno, pues tengo también este relato que pues básicamente es una tragedia, es un pinche drama, ¿no? Y la onda de Ricardo Peláez pues siempre ha sido contar melodramas, ¿no? Siempre ha sido lo del pinche Ricardo. Pero también recuerdo otra historia de usted, maestro, creo que en una antología que se llamó Sensacional de Chilangos. Sí, cómo no. Que la editó el gobierno de la Ciudad de México. Así es, en 2000, en el año 2000. Ya estaba bueno. Rosario Robles, creo que de jefa de gobierno interina. Sí, en ese exactamente. Entonces. Y Sairi Karp, que era ella trabajaba, Sairi Karp le hacía ciertas ediciones a Rosario Robles. Le estaba encargada de la parte esta de la edición de libros para regalar, que ya desde entonces estos gobiernos de izquierda, todavía no era Morena, era el PRD entonces, han tenido esa iniciativa, ¿no?, de querer hacer literatura para el pueblo, y pues, está chido. Entonces, el Sensacional de Chilangos, ya nos saltamos otra vez a otro aspecto. El Sensacional Chilangos fue una cosa muy padre que se hizo en el 2000 con el gobierno del Distrito Federal. Justamente, fíjate, ya no se negoció con el Gallito, ni con Víctor. Nosotros ya estábamos independizados del Gallito, ya nos habíamos divorciado de Víctor, por decirlo de alguna manera, y ya habíamos fundado el Taller del Perro. Los que habíamos estado ahí como la tropa mexicana del Gallito, ¿no? Que es decir, Clement, Ricardo Peláez, el Pepe Quintero, yo mismo y el Ricardo Camacho, que bueno, el Camachín se fue no entró completamente al Taller del Perro, ¿no? Antes de un año ya se había ido el Camachín del Taller del Perro. Entonces, él no le entró al Sensacional de Chilangos, por ejemplo, pero ahí sí entró, además de los del Taller del Perro, de los que éramos del Perro entonces, Quintero, Clement, Peláez, yo mismo, también entraron como invitados de lujo, Bachan, Beteo, Patricio Beteo, Rodrigo Ponce, que le dibujó a Clement la historieta, un guión que Clement hizo. Y bueno, Humberto Ramos, al que le entintó Vera, un famoso entintador que creo que ya falleció. Y esos éramos los que hicimos las historietas del Sensacional de Chilangos. Ese Sensacional de Chilangos además tenía una nota introductoria muy padre de Armando Bartra, ¿no? El célebre historiador e investigador de la historieta, que bueno, ahorita pues, ya es parte de la banda gruesa, vamos a decirlo así. Autor de puros cuentos. De Morena, en la actualidad, no. En esa época, Bartra, junto con Aurrecochea, Juan Manuel Aurrecochea, pues tenía el antecedente de haber hecho puros cuentos. La más extensa y mejor hecha historia del historietismo mexicano, ¿no? Que quedó inacabada, por desgracia. Nada más salieron 3 volúmenes de 4, 5 que hubieran debido haber salido. En fin. El caso es que tuvimos este prólogo de Bartra en el Sensacional de Chilangos y estuvo padrísimo. O sea, fue una cosa maravillosa el Sensacional Chilangos. Como producto, fue uno de los puntos altos, vamos a decirlo así, de la producción del Taller del Perro. Mientras duró, los 3 años que duró. Fue una de las cosas más notables y más bonitas que se hizo. Ahí, en ese lapso del Taller del Perro, ¿usted hizo más obra personal? Bueno, hice esta colaboración, edité las Crónicas Perras, se editó un pequeño librito de animación, se hizo una colección de relatos de mini cómics que se llamaba La Corneta, que eran mini relatos en formatos muy pequeñitos, fueron 11,
11 libritos de esos, que yo todavía conservo por ahí varios. Ahí salió un relato mío que también es un drama, fíjate. ¿Le gustan los dramas, maestro? En el fondo me gustan los dramas y por eso como que me decanté más después por el asunto de la comedia y el desmadre, ¿no? De esos relatos, varios de esos relatos están los recopilé en el libro que me editó Resistencia en el 2010, Cabos Sueltos. Ahí salen muchas de las cosas que hice en El Gallito y otras que hice incluso antes y después, ¿no? Del Gallito. Pero igual pues no ocupo ahí todo. Tengo más cosas pendientes que quisiera editar. De hecho tengo el plan, hace años tengo el plan de editar un libro que ya tengo el nombre, que se va a llamar, yo espero que ahora que Dios, el Dios de los moneros me preste vida para verlo, una cosa que se llama Mundo Freak, donde voy ahora sí a sacar todos esos mendigos relatos que no han alcanzado a salir a ningún lado, ¿no? En ninguna recopilación. Quiero pensar que además de todo ese material viejito, pues pueda darle concreción a cosas nuevas que estoy cocinando, de las cuales ya te he platicado un poquito antes de que empezara este video. Y bueno, pues estoy en plan de reinventarme y de rehacer cosas, ¿no? No solo de hacer homenaje a mi generación y a todo lo que he vivido y hecho, sino que pues a futuro lo que me quede de vida, pues poder todavía contar más cosas, ¿no? Claro, porque además siempre has estado activo también haciendo caricatura política, ¿no? Colaborando con otros periódicos. Hice caricatura política por 17 años, y me corrieron hace un poco más de un año por cuestiones, por problemas económicos del periódico, no solo a mí, corrieron a toda su plana. Sí. Maestro, pues después de ese cambio de look inesperado, haciendo magia y alarde de todos sus saberes y habilidades, platícanos un poco. ¿Qué siguió después del Gallito Cómic, entonces, en su obra personal? Claro, bueno, por supuesto la continuación inmediata del Gallito Cómic fue el Taller del Perro. El Taller del Perro fue igual una continuación y un rompimiento. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes que comenzamos con Víctor del Real, que Víctor del Real nos procuró, nos enseñó de muy buena manera, también pues nos quedó a deber, entre comillas. Pasados varios años del Gallito, algunos de nosotros pues queríamos, porque nos lo había dicho, nos lo había ofrecido así, que pues podía hacernos en algún momento libros recopilatorios donde saliera nuestra obra, ¿no? Todo conjuntada y de vez en cuando le decíamos a Víctor, oye Víctor, y el otro decía, no, pues mira, ahorita no es el momento, la chingada. En fin, por un lado nos daba largas y por otro lado, y estoy hablando del año 98, o sea, hace apenas ayer, bueno, antier. En el año 98 teníamos, además de este pendiente, nosotros teníamos la inquietud de, ya habíamos, por supuesto, después de la experiencia del Gallito y de los contactos que ya habíamos comenzado a hacer en el medio de las revistas, de los periódicos, etcétera, pues teníamos la inquietud de ahora sí hacer una suerte de cooperativa, moneril, ¿sí? Entre puros cuates además. Recuerdo muy bien que, no sé ya en qué fecha, pero estábamos Pepe Quintero, Camachito, Ricardo Camacho, yo, estábamos todos en el coche de Peláez porque habíamos ido a hacer no sé qué, alguna presentación, alguna cosa, y nos juntamos y estábamos platicando y tratando de decidir, oigan, pues de una vez vamos a montar una oficina, ¿no? Vamos a montar una oficina que sea este proyecto, que tenga dos objetivos. Uno, por supuesto, que sea una agencia de ilustradores, donde ofrezcamos nuestros dibujos, conjuntados, y al mismo tiempo, si hay modo, que la idea era que hubiera modo, pues volvernos una suerte de editorial independiente, que nos autoeditáramos, por supuesto, que era nuestra principal inquietud, autoeditarnos,
y pues, ¿por qué no? Editar más gente y bueno, hacer una labor de difusión del historietismo, ¿no? Con los que éramos entonces los autores que más o menos dábamos que decir, ¿no? Todavía existían las historietas y también existían otras iniciativas, otros autores que andaban también con sus asuntos de trabajo colectivo. Pues ahí está, ahí simplemente hay que decir, pues hay que recordar a Bachan y a Beff y al Carcas, que sacaron Molotov, que sacaron Tipología Felina y alguna otra cosa, que fueron proyectos que aunque no duraron, más allá de 1 o 2 números, también tengo que decir en su momento, ¿no? Ellos eran como que nuestra competencia. Como nuestra competencia, nuestras némesis, no, pero los conocíamos y nos llevábamos bien, ¿no? Y además, pues manifestábamos una admiración de aquí para allá y de allá para acá. Por cierto, pues Bachan y Beff llegaron a publicar en los últimos números del Gallito también. Pero antes de todo esto, pues estamos en el asunto de Taller del Perro. Y entonces en el año 98, a mero final del año 98, rentamos un sitio. Ya no me acuerdo quién lo consiguió, cómo nos fijamos en ese lugar, pero era un departamentito así medio pulgoso, medio feo, pero más o menos barato, por supuesto, en la renta, porque si no, pues no, ¿cómo hubiéramos conseguido eso? Y ahí fue donde tuvo su sede el Taller del Perro. Y donde salieron a la luz obras como... Donde salieron a la luz obras autoeditadas, como por ejemplo, Las Crónicas Perras, que es completamente de colección este volumen, que lo tengo debidamente guardado en su bolsita de plástico. De este volumen de Crónicas Perras, que lo que tiene de interesante es que dice aquí, Gallito Comics presenta Crónicas Perras, Free Camacho Quintero. Porque, por supuesto, yo, además de dibujar y escribir, pues también luego daba guiones para que mis amigos los dibujaran. Y en este volumen están historietas hechas por los tres. Usted los guionizaba y los demás compañeros los dibujaban. Y determinadas historietas, y también hay, por supuesto, Crónicas Perras dibujadas por mí, por supuesto, porque también dibujo, no se les olvide. Sí, para muestra está Cabos Sueltos. Para muestra está Cabos Sueltos, muchos años después de Acabado el Perro, que fue una experiencia interesante, que por sí misma ameritaría una entrevista más amplia, hasta un documental en una de esas, que ya anda por ahí un documental, por Y supuesto. platicamos con todos los participantes. Exacto. Bueno, muchos años después, esto fue en el año 2000, 99-2000, salió Crónicas Perras. En el año 2010, Editorial Resistencia me editó Cabos Sueltos, que también es una historieta, es un libro de recopilación de historietas con mucho material, un par de cosillas que no salieron aquí en estas Crónicas Perras y de muchos otros lados, ¿no? Donde publiqué, bueno, sobre todo en el Gallito, pero algunos otros lugares donde también se han admitido mis monos. Por ejemplo, en el periódico Milenio, a principios de los 2000 también, había un espacio, una página central que se llamaba Mil Cosas Más, la sección, y una de las cosas que admitía era una página de historieta, donde yo participé y algunos otros moneros, ¿no? Pepe Quintero, y bueno, ahorita no recuerdo qué otros autores estuvieron ahí. Ah, bueno, ¿Ya estaría Patricio? ¿Cuál Patricio? ¿Cuál Patricio Monero? Patricio Monero. No, Patricio Monero, Todavía que yo recuerdo no estuvo ahí, porque él desde siempre estuvo con los Chamucos, ¿no? Por ejemplo. No, pero ahorita no recuerdo exactamente qué otros autores había, además de Pepe Quintero, de mí, Rodrigo Ponce, y no recuerdo mucho más, pero el asunto es que este libro tiene recopilación entonces de esos trabajos, de esos lugares, de esas revistas, en fin, es interesante. Pero fíjense, ya es de 2010, o sea, ya tiene un rato este libro. Pero pues no se quedó satisfecho y sacó su Claro, edición, su segunda parte. Saqué un Cabos Sueltos 2
que es un material que es chistoso porque está entre el Crónicas Perras y el Cabos Sueltos, porque son historietas de unos personajes, el Cabo Roñas y el Sargento Sarnas, que no alcanzaron a entrar en este libro, en el Cabos Sueltos, y mucho menos en las Crónicas Perras, por supuesto, porque estos personajes salieron mucho tiempo después. Historietas... Además incluye una postal. Bueno, una de esas postales de recuerdo, también, de un proyecto, fíjense, que se llamaba La Perrera, que quiso ser una suerte de continuación del Taller del Perro, pero no llegó muy lejos. Pero dejó unas postales ahí simpaticonas, como por ejemplo esta que yo diseñé. Y que incluye el Cabos Sueltos 2. Y nos venía diciendo, la incluyo en el Cabos Sueltos 2 como promoción, ¿verdad? De esta compra. Esta es una edición de autor muy, muy chiquita. Tiraje limitado. Tiraje limitado que, dado el caso, pues puedo hacer reimpresiones e incluso una de las cosas que platicábamos con Mario, con el gran Mario que está detrás de la cámara, es hacer una reedición de este material que pues está perdido hace mucho tiempo, pero añadiéndole materiales nuevos, ¿no? Materiales nuevos donde yo me comprometo a hacer nuevas historias con todos estos personajes, con toda esta perrería, que en su momento pues fue muy simpática de hacer, muy divertida y tuvo su jale. Fíjense, anoche, no estoy yo para decírselos ni ustedes para saberlo, pero anoche hice la presentación de la nueva edición del libro de Buba, del gran José Quintero, junto con Ricardo Peláez. Nos fue muy bien. Y una de las cosas que me di cuenta ahí es que, pues, revisitar material clásico, en este caso, como las cosas que hacemos Quintero, Peláez, yo, el gran Clement, el gran Ricardo Camacho, que merece un libro recopilatorio de sus trabajos y que todavía no sale. Bueno, voluntad de revisitar material clásico se vale. El libro de Buba que ayer presentamos está precioso, pero tiene el añadido... 9 de octubre, para la gente que vea posteriormente. Exacto. Y tiene el añadido de que tiene material nuevo. Entonces, vamos, es atractivo incluso para la gente que ya tuvo el libro y puede ver cosas nuevas, ¿no? En esa edición. Bueno, lo mismo yo prometo para mis Crónicas Perras y mis Cabos Sueltos. Se va a poner perro. Se va a poner perro y bueno. Y bueno, nos encontramos también con semejante periódico, maestro, que aparte fíjense, puede servir de colcha cuando tenga frío. Exactamente. Una de las cosas que a mí me encanta hacer, además de dibujar, es escribir. Y una de las cosas que hice fue participar en y este es mi aspecto de ¿editor? De escritor y de participante en un taller literario de producciones El Salario del Miedo, al frente del cual está el gran escritor extraordinario, amigo además, Juan Manuel Servín. Mamotreto extraordinario que se llama Algoncine, 15 años de crónicas de sabotaje, que conmemora los 15 años de producciones del Salario del Miedo, tiene una cosa interesante, además de muy chidas, muy chingonas crónicas de la ciudad, que están muy bien escritas, son muy divertidas, muy interesantes. A Servín le encanta el asunto, por supuesto, porque Juan Manuel Servín, él también comenzó como colaborador del Gallito, fíjense, al mismo tiempo que nosotros. Es impresionante. Ya, por supuesto, cada quien se fue por su lado, nosotros haciendo historieta y el gran Servín pues triunfando como un gran escritor, sobre todo de periodismo gonzo, es decir, de andar cronicando la realidad, ¿sí? En términos literarios. Bien, este gran Mamotreto, una de las cosas que tiene, una cosa interesante que tiene es que en su parte central, que en algún momento dado lo voy a encontrar, aquí está, hay una sección de crónica historieteada, ¿sí? Es una ucronía, vamos a decir, una distopía. ¿Cómo se llama? Crónica de la caída de la muy noble, invencible y gran Tenochtitlán. Tenochtitlán, exactamente. Esta pieza, que abarca la parte central del Goncine, la hicimos entre Ricardo Peláez y yo haciendo algunos de los textos, Ricardo haciendo otros textos,
y al final de Ricardo hizo el diseño de la página, pero aquí tenemos textos y dibujos, tanto de Ricardo como míos, que le dan un giro distópico, distópico y cotorro y simpático, a esta crónica urbana de la Ciudad de México, que es el Goncine. ¿Y estos dónde se pueden conseguir, maestro? Todavía se pueden conseguir con la producción Es el Salario del Miedo, que tiene distribuidos sus materiales, como también es una editorial independiente, tiene distribuidos sus materiales en diversas librerías de prestigio de aquí de la Ciudad de México y en algunas otras de provincias, pero sobre todo en su casa, en su sede, que es el departamento del Gran Servín. Si ustedes buscan Producciones El Salario del Miedo en las redes sociales, van a encontrar la referencia de a dónde pueden dirigirse para encontrar este tipo de materiales, que es, en particular el Goncine, que insisto, es una gran pieza de lectura, de grandes crónicas de la ciudad, y donde tiene esta pieza que nos salió muy divertida, tengo que decirlo, hechas a la limón entre Ricardo Peláez y un servidor. Que además son piezas ya de colección también, como hemos estado viendo. Que prácticamente. Sí. La cosa es que yo, fíjense, no es por presumirles, me las doy de escritor también. Y fíjense, ven, este es el libro del 10º premio nacional del 10º Gran Premio Nacional de Periodismo Gonzo. Y bueno, en este libro, en este concurso yo participé y gané una mención honorífica. no gané el primer lugar. Ese lo ganó otro gran escritor, Mateo García Elizondo, pero yo fui de los que sacó mención honorífica. Y el premio y este libro está hecho está conformado por los tanto el premio como las menciones honoríficas. Y yo pues aquí tengo un texto que es nada más un texto autobiográfico simpaticón, cotorrón, donde participo. Yo esto lo menciono porque es importante para los historietistas, para la gente que estamos en el medio de la historieta, darnos la oportunidad de salir de nuestro gueto, darnos la oportunidad de salir del medio, que sigue siendo un poco cerrado, del historietismo, que está muy bien, que merece todo el respeto del mundo, pero también merece tener vasos comunicantes con otros artes, con otros tipos de autores, y en particular con escritores, ¿sí? Este es el escrito. Cato como un dios. Cato como un dios, que son mis aventuras de cuando yo estudiaba artes marciales, cuando iba en la secundaria. Nos debe una exhibición, maestro. Por supuesto. En la siguiente reunión con los de Gallito. Sí, yo hubiera sido un gran karateca si no me hubiera chingado la rodilla, como dice el clásico. Lo hemos visto, literal. Sí. Muy bien. Entonces, aquí el asunto de andarles presumiendo que ando de escritor es que vale mucho la pena, insisto, salirse del gueto y colaborar con escritores, buscar amistad y colaboración con escritores. Sí, no aislarse, porque también luego ahí uno pierde muchas oportunidades. Exactamente. Y personajes como Juan Manuel Servín son una garantía de encontrar escritos de lo más interesantes y potentes. Siguiendo sigue con un comercial nada más ya para finalizar. Esta es una novedad novedosa que se presentó apenas en la Feria del Libro de Toluca, la FILEM, la Feria Internacional del Libro que organiza la Universidad de Guadalajara. Editorial Resistencia le publicó a Luis Fernando. La Universidad del Estado de México. La Universidad del Estado de México. La Universidad del Estado de México, la FILEM. Bueno, en esta feria que acaba de suceder, Editorial Resistencia presentó este libro en el marco del homenaje de 50 años de Luis Fernando como historietista. Incluso aquí dice, ¿no? 50 años de trayectoria. ¿Y qué es esto? Es una compilación de historietas cortas
que él publicó Luis Fernando cuando comenzaba, es decir, en el más o menos, que era el suplemento de historietas del 1+1, allá en el lejano año 78, y luego en Historietas, que fue la continuación en el diario La Jornada, exactamente. ¿Y aquí también usted participó en este libro, maestro, haciendo...? Yo participé haciendo un escrito muy sesudo, donde valoro la obra de Luis Fernando, ¿sí? Le hice este escrito, a Luis Fernando le encantó, a Josefina también. Y a mí me encantó escribírselo porque es un muy merecido reconocimiento a la labor de Luis Fernando y además al arte ya perdido de hacer historietas en un suplemento de periódicos. Eso en México se perdió también, se perdió, y esta recopilación es un rescate de memoria histórica muy merecido de un gran autor que comenzó en estos muy extrañados suplementos de historietas que alguna vez hubo en México y que particularmente, tanto en el 1+1 como en La Jornada, prosperaron con autores mexicanos, puro autor mexicano. Que además es interesante porque periódicos que siempre han sido considerados como de izquierda. No, sí, claro, pero además de izquierda, por supuesto de izquierda, pero sobre todo en ese momento, además, esa cultura de izquierda estaba además también permeada por un espíritu de ser vanguardia, vamos a decirlo así, en términos tanto sociales como artísticos, como de pensamiento. Y este detalle de tener una sección de historietas, un suplemento de historietas hecho por puros mexicanos jóvenes, además, tratando temas urbanos, tratando temas que nos involucran a nosotros, que en algún sentido hacen crónica también de la ciudad, ¿sí? No es casual el símil. Fue muy importante su momento. Fue un semillero de grandes historietistas y sobre todo de caricaturistas. Las historietas fueron semillero, insisto, para muchos caricaturistas que ahorita ahí andan y son pues famosísimos, ¿no? Desde el 1+1 y las historietas, pues ahí comenzó, por supuesto, alguien famosísimo ahorita por otras razones también, porque trascendió, sigue siendo monero, pero trascendió aquello, Rafael Barajas el Fisgón, ahí también comenzó Manuel Ahumada y Luis Fernando, grandes amigos. Ahí también estuvo Sergio Arau, el gran rockero, cineasta, pero que comenzó siendo monero, también pintor, por supuesto, y que anda por aquí dando lata aquí en México después de un rato de vivir en Estados Unidos. En fin, fue un semillero extraordinario de artistas, pero ¿qué creen? Uno se acuerda de eso porque lo vivió, y algunos que recuerdan haber visto lejanamente aquello, pero ¿dónde está el rescate de esa memoria histórica de las obras? Por desgracia, pues prácticamente se la estamos platicando los viejos a los jóvenes. Lo que hace falta siempre en ese sentido son documentos. Y este es uno de los documentos más importantes que a mi parecer está sacando Resistencia como un merecido homenaje y reconocimiento, ¿no? Insisto, de esta memoria histórica tan valiosa. De dónde comenzó el historietismo autorial mexicano, que es el único que existe además, ¿no? Pero además es muy importante, maestro, lo que menciona y lo que está demostrando con el ejemplo, porque también el hecho de que algunos autores se autopubliquen es importante porque no están esperando que alguien los rescate, sino que ellos mismos están valorando, como en su caso, usted mismo también sacó sus propias ediciones y está trabajando en sus propias ediciones para pues que se conserve ese trabajo que ha hecho. Claro, la voluntad propia como autor es fundamental. Pero también el reconocimiento de editoriales. Por eso es tan importante lo que, insisto, lanzar estos lazos comunicantes, cultivar los vasos comunicantes tanto con escritores como con editoriales, ¿sí? La historieta mexicana actual tiene todo en común con el mercado del libro, con las editoriales de libros. Y
Sí, lo que más se publica ahora es compilaciones y novelas gráficas. Así es, y en la medida que los autores demos motivo y seamos lo suficientemente valorados como para que editoriales como Resistencia se avienten el tiro de hacer ediciones, compilaciones del trabajo que por años hemos hecho varios autores viejos, pues está muy bien. E incluso fijándose en autores nuevos muy valiosos. Creo que es algo que poco a poco está sucediendo, que naturalmente se está acoplando el trabajo de los historietistas independientes con la amplitud de miras que están dejando ver ya varias editoriales en México, y eso es muy importante. Muy importante, valioso, hermoso también. Y yo creo que en ese sentido quiero creer que podemos ser optimistas al futuro, ¿no? Para que justamente este mercado que sigue siendo precario de los autores, pues se mantenga y tenga un mejor futuro, ¿no? Hablo de lo económico, por supuesto, porque como todos los artistas independientes, pues padecemos. Tienen que comer, ¿no? Tienen ese pequeño detalle. Claro. Pero el asunto de poder conseguir esos apoyos, ¿no? Con la industria del libro y este reconocimiento de la industria del libro para los artistas y viceversa, yo creo que es importante, y este tipo de esfuerzos, este tipo de trabajos dan pie pues para seguir tendiendo y afianzar esos puentes, ¿no? Creo que es lo más valioso, y bueno, no solo fue entonces andar presumiendo, ¿no? que dibujo y escribo, sino que también se pueden hacer cosas a la limón, ¿no? Fuera del ambiente historietístico, que está naturalmente integrado, insisto, se puede integrar naturalmente a la industria del libro, ¿no? La narrativa gráfica, los libros de narrativa gráfica son tan importantes y tan respetables como los libros de literatura dura, ¿no? Claro. Pura y dura. Y yo creo que en la medida que, insisto, siga habiendo este reconocimiento y este interés entre diferentes campos, sobre todo entre literatura y gráfica, yo creo que todos vamos a ser más felices como lectores, además de autores, ¿no? Claro que sí, maestro. ¿Y redes sociales, dónde lo podemos seguir? Bueno, tengo mi Facebook, que es el lugar donde más tiempo tengo y donde más seguidores tengo, que es, búsquenme como Eric Proaño Musiño Freak, y ahí estoy. Tengo mi muro de Facebook, tengo 2 páginas de Facebook que las tengo medio olvidadas, pero que tengo que reactivar. Tengo un Instagram que está, por supuesto, como ya sabemos, Instagram y Facebook están ligados exactamente. Y tengo un Twitter que creo que lo voy a abandonar porque me cae gorda esa plataforma. Por el dueño, por supuesto, ¿no? Que me cae muy mal. Y ya, esas son mis redes sociales, ¿no? Búsquenme así, Eric Proaño Musiño Freak, y seguramente ahí me van a encontrar. Muchísimas gracias, maestro.